Bueno, como habrán visto en los videos que tienen para ver, que son muy interesantes, la verdad que no tengo tanto para agregar, digamos, el neoliberalismo es una corriente conservadora dentro del pensamiento económico que había sido muy minoritaria en la década del 40, tal y como lo plantea el texto de Perry Anderson, que cuenta muy bien cómo se fue desarrollando ese pensamiento, y al mismo tiempo también se ve muy claro en el video de Naomi Klein cómo el neoliberalismo era una corriente muy pequeña, de excéntricos casi, en la década del 40, de personas que insistían con resolver el problema económico de la misma forma que en la década del 30 habían insistido los ortodoxos, lo que llevó a la crisis del 30, por lo cual ese pensamiento había quedado muy limitado al Departamento de Economía de la Universidad de Chicago. Claramente con la crisis del keynesianismo, que fue el resultado, y esto hay que decirlo, el resultado de dos procesos económicos paralelos. El primero, la revolución científico-técnica a partir de las nuevas tecnologías, y el segundo, la crisis del petróleo, es que el neoliberalismo cobró una vigencia política y económica muy importante en todo el mundo, a tal punto que llegó a plantear en la década del 90 que con la caída, ¿sí?, de la Unión Soviética y del modelo soviético, llegó a plantear que había empezado lo que se conocía como el fin de la historia. El fin de la historia implicaba tres cuestiones. Primero, la desaparición del comunismo y el triunfo final del capitalismo sobre él. La aceptación mundial de que el capitalismo era el único sistema posible. La idea de la democracia liberal como el modelo político aceptado en todo el mundo, y la idea del neoliberalismo como el sistema económico más, eh, más importante aceptado dentro del sistema capitalista, y el que iba a llevar a la sociedad a vivir en mejores condiciones, a la sociedad mundial. El neoliberalismo plantea algunas cuestiones básicas. Por supuesto, es una doctrina totalmente opuesta al keynesianismo, desde que entiende que el Estado tiene que cumplir un rol mínimo, hasta que entiende, por ejemplo, que el mercado debe ser independiente y no controlado por el Estado. En otro aspecto muy importante plantea la teoría del derrame, en donde dice básicamente que los sectores minoritarios de la sociedad que generen riqueza van a ir distribuyéndola en forma de derrame hacia los sectores mayoritarios, que son los que van a producir y ganar mucho menos. Y en tercer lugar, el neoliberalismo va a tener una visión muy importante en términos de lo que tiene que ver con los derechos sociales. Plantea que todos los derechos sociales deben de regularse. Por lo tanto, el trabajo no va a dejar de ser un derecho, y el mérito, la idea del mérito, de ahí viene la idea de meritocracia, y el mérito va a ser lo que ordene jerárquicamente la sociedad. Es decir, la sociedad va a ser una sociedad de méritos, es decir, el resultado de las condiciones que establezca cada uno para su vida a partir del esfuerzo económico que realiza para conseguir resultados y de la capacidad que tienen las personas para alcanzar el éxito. Es muy importante empezar a entender eso, porque la idea de mérito es una idea que tiene que ver con empezar a pensar ya no a las sociedades desde sujetos colectivos, sino desde pensamientos individualizantes. Se empieza a hablar de individuos y se empieza a hablar también de consumidores. Ya las personas dejan de ser sujetos de derechos para pasar a ser actores que consumen o que venden dentro del mercado. Por eso se reemplaza la idea de ciudadano por la idea de consumidor. Y el consumidor va a ser no solo reconocido en términos económicos, sino también hasta en términos jurídicos. De hecho, muchas constituciones del mundo se adaptan a los nuevos términos. Es muy importante entonces que puedan ver el video de Naomi Klein para ir viendo cómo el neoliberalismo alcanza su momento de auge durante la década de los 90, pero cómo a su vez sus políticas impopulares, que fueron establecidas en algunos países a través de golpes militares y en otros durante procesos democráticos, como sucedió en la Argentina durante el gobierno de Carlos Menem,
tienen un quiebre social y político que lleva a quienes aplican esas medidas a ser repudiados por una parte muy importante de la población, y no menor. Es entender que siempre los gobiernos neoliberales terminan en crisis sociales muy profundas. Sucedió en la Argentina y sucedió en la mayoría de los países donde se aplicaron políticas neoliberales. Sucedió en Bolivia, sucedió en México, sucedió en Perú, sucedió en Asia y hasta sucedió en países de Europa que quebraron su sistema social de ciudadanía para convertir al mercado todos los derechos, sobre todo en los países de la Europa oriental que habían dependido de la Unión Soviética. En ese marco me parece importante que puedan ver el video de Naomi Klein, me parece muy importante que puedan ver el video explicativo de Canal Encuentro sobre el neoliberalismo, que es muy bueno, en donde explica específicamente el rol que tuvieron los petrodólares, cómo endeudaron a los países del tercer mundo y que a partir de endeudar a los países del tercer mundo les impusieron como política económica. Que lean el texto de Perry Anderson y que cualquier duda que tengan me puedan escribir. Hasta acá llegamos.